Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Hoy en día todos estamos inmersos en una situación que, aunque nos incomoda, pone en riesgo constante nuestra vida y la de nuestros seres queridos. De esta manera los saludamos y les damos la bienvenida al programa En Profundidad. Durante este breve lapso de tiempo hablaremos sobre el coronavirus, porque este es un hecho que nos importa. Leonardo Gutiérrez es médico cirujano de la Universidad de Caldas. Es médico de urgencias de la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios del Santuario, donde actualmente es coordinador médico. Leonardo Gutiérrez nos acompaña hoy en Profundidad. Un saludo muy especial para todos. Ahí, como veíamos en la presentación, pues nos acompaña una persona muy especial del Hospital San Juan de Dios aquí en el municipio del Santuario, y queremos pues iniciar precisamente con esto, doctor, y es darle la bienvenida al programa En Profundidad. Mauro, muchas gracias, es un gusto estar aquí nuevamente, es un gusto con ustedes allá en sus casas, que le abran las puertas al hospital. Como Mauro les venía diciendo, mi nombre es Leonardo Gutiérrez, yo soy el coordinador médico, y vamos a empezar con una pequeña cosa. Sí. Mauro, te voy a pedir que te retires ese anillo. Ajá. Ahora, Mauro, yo sé que suena brusco, no sé si eres casado, Mauro. No, comprometido. Eso, bueno, la novia que no se vaya a poner brava, pero tiene una razón, Mauro. Mira, cortamente, pero vamos a hablarlo más adelante dentro de la entrevista, es un metal, Mauro, y Sí. el virus tiene una vida muy larga sobre esas superficies, entonces es bueno que desde el comienzo nosotros comencemos identificando los factores de riesgo. Entonces es por eso, Mauro, no te vas a sentir regañado, pero es empezar por la derecha. De una, me parece fenomenal que lo haga, porque si no, ni siquiera lo hubiéramos invitado a este programa, para que todos aprendamos sobre esto en lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, sí tiene razón, porque lo vamos a tocar más adelante, pero muy bueno que lo haya hecho y precisamente no me haya esperado hasta el final. Y precisamente vamos a empezar con la pregunta que no podría faltar, y es una generalidad de qué es el COVID-19 o coronavirus. Bueno, primero que todo debemos decir que el coronavirus, que en este caso es un virus que llamamos el SARS-CoV-2, Sí. pertenece a una gran familia que son los coronavirus. Claro. El mundo no es ajeno a ellos, Mauro. Los coronavirus venían apareciendo desde el principio de la primera década del siglo XXI, con una infección primero que era el síndrome de dificultad del Medio Oriente, y posteriormente con el SARS, con el primero de ellos, que empezó a generar muchos síntomas. No generaron una pandemia, pero sí llegaron a epidemias de múltiples focos. Sí. Ahora, el que en este momento nos está ocupando como pandemia, todos sabemos que tuvo un origen en la ciudad de Wuhan. Sí. Para ser más exactos, en el mercado de especies silvestres de esta ciudad. Sí. Es una ciudad de aproximadamente 11 millones de habitantes en China. Cuando se identificaron los primeros casos por neumonitis en esta ciudad, se pensó que no era una enfermedad nueva, pero paulatinamente, al ver el comportamiento, el CDC de China pronto lo tipificó como una nueva enfermedad. Claro. La evolución del COVID nos demostró que pasó de ser una epidemia, luego una epidemia de múltiples focos, hasta que finalmente el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud la decidió declarar una pandemia. Hagamos esa pequeña diferenciación ahí, porque tenemos epidemia, tenemos pandemia y tenemos... Epidemia de múltiples focos. Sí. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Bueno, tenemos varias situaciones y hay otros términos. Por ejemplo, tenemos enfermedades endémicas. Sí. Las enfermedades endémicas son aquellas que están determinadas
topográficamente o poblacionalmente. Claro. Por ejemplo, la malaria, el paludismo y otras enfermedades tropicales están restrictas a los trópicos. Claro. O sea, solo existen entre la franja del Cáncer y Capricornio, que es donde en esa franja de tierra están los trópicos y ahí se encuentran. Claro. Si yo encuentro un caso de malaria, digamos en Alemania, en el continente europeo, Sí. ese caso no es nativo de Europa, es un caso importado. ¿Qué quiere decir? Que un habitante o alguien que reside en Europa en una de sus visitas a América tuvo contacto con la enfermedad y finalmente se retornó a su residencia y allí es diagnosticado. Sí. Entonces hay cosas que son endémicas, son cosas que están con nosotros que difícilmente se distribuyen. Ahora, en las epidemias es cuando yo tengo algo que consideraba endémico, algo que estaba restricto a cierta área o comunidad y aparecen nuevos casos por fuera de esa área de influencia o en otras comunidades que considero externas. Luego, cuando tengo las epidemias con múltiples focos, como lo que sucedió hasta hace pocos meses con el SARS-CoV-2 o el coronavirus, Sí. el COVID-19, porque son términos análogos, hablan de lo mismo. Claro. Entonces, empezaron a aparecer casos, por ejemplo, en Corea del Sur, que era un vecino de China, Sí. empezaron a aparecer casos en India, es un vecino de China, en Taiwán, en Tailandia, en todos estos países que conforman los tigres asiáticos, Sí. que son los vecinos próximos comerciales de China, y hasta ahí estábamos hablando de la misma enfermedad, una epidemia, pero eran pequeños focos y todos ellos muy identificados por esa proximidad, era fácil rastrear cómo Claro. habían llegado hasta allá. Pero cuando el coronavirus trasciende las fronteras del continente asiático, pasa a Europa, llega a África, se extiende a Oceanía y finalmente a América, Ujú. con los primeros casos, esta condición de encontrarse en los 5 continentes ya generó que pudiéramos hablar de una pandemia que, como te venía diciendo, el 11 de marzo de este año es una fecha histórica, porque fue el día en que la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia. Claro. Entonces, todos estos conceptos hacen parte de la misma evolución del COVID, porque el COVID los cumplió todos. Sí. Hay enfermedades que, como te explico, no los cumplen. Claro. También es importante aclarar otra cosa, Mauricio. Mira, la humanidad en este momento no solo cursa con esta pandemia, dentro de las generalidades, porque tenemos pandemias activas por otros virus, como es el VIH-Sida. Sí. El VIH-Sida es una pandemia mundial. Estamos con ella desde la década de los 80, no tenemos hasta el momento una cura, hemos desarrollado buenos medicamentos que ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad, o más bien retrasar la velocidad, e inclusive tenemos casos de curaciones. No tenemos una vacuna efectiva. Entonces, lo primero es que la humanidad ha convivido con las pandemias desde hace mucho tiempo. Tenemos que entender también que han habido pandemias devastadoras, como la gripe española a principios del siglo XX, que cobró la vida aproximadamente entre 40 y 80 millones de personas en aproximadamente un año. Y tenemos otros antecedentes en la historia, como la gran peste de cólera de Londres, tenemos la peste negra con la peste bubónica en la Edad Media, tenemos los casos de viruela que fueron traídos por los colonizadores europeos al Nuevo Mundo y que cobró la vida de aproximadamente 11 millones de indígenas. Entonces, las pandemias hacen parte de nuestra historia. Sí. Lo que pasa es que generacionalmente hay muchas generaciones que mueren sin conocer esta palabra, Mauricio. Tus abuelos, mis abuelos murieron sin conocerla. Nosotros somos una generación histórica, a la que le tocó conocer la palabra pandemia, a la que le tocó ver un mundo en cuarentena, a la que le tocó ver un mundo adaptándose a un nuevo mundo. ¿Y cuál es la gran diferencia que tiene en este momento el coronavirus o el COVID-19 que nos tiene de la manera en que nos tiene? La gente no sabe, pero claro, al usted ser doctor y estar encargado de educación y protocolos de seguridad en el hospital, además de eso trajo unos implementos hoy y antes de la grabación roció con el alcohol y bueno, lo que sucedió, el tema del anillo que hablaremos más adelante. ¿Por qué
o cuáles son esas características que tiene esta enfermedad que hoy nos tiene así? Yo llevo 4 años grabando este programa y es primera vez que estamos de esta manera. Bueno, Mauro, esa es una buena pregunta y lo vamos a definir dentro de un concepto que se llama transmisión. Sí. O sea, los protocolos y todas estas medidas van encaminadas a disminuir la transmisión. ¿Qué es transmisión? Básicamente es cómo el virus pasa de una persona a otra. Y cómo esa persona tiene una fase en la que a su vez puede transmitirlo a otras personas. El COVID-19, nosotros hasta el momento, porque esto hay que aclararlo, venimos conociendo al virus hace 3 meses, 4 meses básicamente, desde diciembre de 2019 hasta este punto que ya vamos a arrancar el mes de mayo. Sí. Es relativamente nuevo para nosotros y toda la información que llega en ocasiones se contradice, se cambia, se amplía, se multiplica, que es el proceso natural de la ciencia. La ciencia y la medicina afirman algo muy claro, que dicen que lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentiras. Entonces, lo que hoy sabemos acerca del coronavirus es que el coronavirus se transmite por varias razones. La primera, el contacto estrecho. Ese contacto estrecho en este momento la Organización Mundial de la Salud lo está definiendo como menos de 2 metros y más de 15 minutos, en los cuales 2 o más individuos se encuentran en relación sin tener ningún tipo de protección o barrera que facilite que las pequeñas gotas provenientes de boca o nariz, o de estornudar o de toser inadecuadamente, se depositen en el rostro de la otra persona, sus manos u otros objetos que posteriormente, al ser manipulados, nosotros esos objetos contaminados los determinamos con un término, Mauro, que se llama fomite. Sí. Fomite es todo aquello que esté contaminado. Tú me decías ahorita, cuando vos llegaste, ¿qué fue lo primero que hice? Tomar mi alcohol, Sí. tomar el micrófono y lo rocié. ¿Por qué me disponía a asearlo? Porque, como te venía diciendo, el micrófono está hecho de metal y el metal es una de las superficies donde más longevidad se ha demostrado para el virus, hasta 48 horas. Y lo otro, Mauro, que no te lo vas a tomar a mal, porque nosotros tenemos una costumbre dentro de la cultura paisa de ser muy amigables, muy fraternales, es que yo no sé quién ha tocado este micrófono, ni no sé cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentra. No es presumir mal, es presumir para bien, que es la otra gran enseñanza que nos deja la transmisión del COVID. Así es. A nosotros el distanciamiento social nos cuesta, pero como te venía diciendo, no solo es estar en un tiempo determinado, que nosotros decimos que contacto estrecho son 15 minutos, sino también en la distancia. Nosotros sabemos que no podemos saludar de beso. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en contacto 2 superficies que pueden estar contaminadas. Se nos ha dicho que no nos saludemos de mano, que no nos saludemos de beso, que por favor empleemos otros mecanismos para expresarnos esa emoción social que es encontrarse con alguien querido, agradable, con mis amigos, con mis padres. También hemos intentado, Mauro, de enseñarle a las personas que la dispersión de esas gotas se puede prevenir con el uso del tapabocas, empleando la cara interna del brazo para toser, evitando entrar en contacto con superficies que no debo tocar innecesariamente. Y todos ellos, toda esa transmisión que ya sabemos que se genera, ¿por qué? Por pequeñas gotas que contaminan directa o indirectamente a todas las personas, la podemos interrumpir. Inicialmente lo hicimos ¿cómo? Quédate en casa. En este momento, ¿qué decimos? Aislamiento inteligente. El aislamiento inteligente en este momento requiere inteligencia, Mauro. Requiere que cada ciudadano, cada santuariano que esté en las calles, primero que todo haga el ejercicio social de corresponder con si debe salir o no de casa. No estamos en este momento en la posición de poder salir a pasear. Queremos que se siga haciendo un ejercicio ciudadano de respetar el pico y placa, que se haga el ejercicio ciudadano de conservar el distanciamiento social, que se haga el ejercicio ciudadano de emplear el tapabocas en los espacios en los cuales debe ser empleado, que se haga el ejercicio ciudadano de comunicarse con las respectivas entidades en el caso de que presenten síntomas. Hay algo muy útil, Mauro, mira, todos tenemos en este momento los smartphones, ¿cierto? Sí. Es muy difícil hablar que en el siglo XXI no tengamos forma de comunicarnos a través de las redes sociales. El Ministerio de Salud
y la Presidencia de la República ha puesto a disposición de cada ciudadano colombiano que tenga un smartphone de la Corona App. El Corona App es una plataforma, es una aplicación que te permite de manera individual caracterizar tus síntomas, factores de riesgo y establece signos de alarma y recomendaciones en caso de que tú debas consultar. Ahora, ¿qué estamos haciendo todos nosotros? Le estamos pidiendo a toda esta gente joven que en este momento ve el programa y a todos los ciudadanos que descarguen la Corona App, que nos ayuden a identificar los factores de riesgo, que se establezcan los contactos oportunos, porque en transmisión, Mauro, el elemento más peligroso al que nos enfrentamos en este momento no es al paciente que ya está en el hospital, no es al paciente que está diagnosticado, Mauro. Sino el que no se identifica. Correcto, Mauro, es al paciente X, es al paciente que no sabemos que está infectado, pero está infectando. Ese es el paciente que nosotros determinamos como asintomático. Y en la transmisión es el objetivo, Mauro. Se ha demostrado, por ejemplo, que países como Corea del Norte, que son un ejemplo para nosotros para enfrentar esta crisis, ellos masificaron las pruebas de tamizaje para encontrar a los pacientes asintomáticos, que son aquellos que se convierten en vectores, o sea, son aquellos que están diseminando la enfermedad a través de la población, Mauro. Entonces, es muy importante, y este es el segundo llamado a la comunidad, a que no tenemos las pruebas masivas, porque en este momento sabemos que el gobierno nacional ha tenido dificultades, pero sí tenemos la posibilidad de ser responsables con nuestro municipio, de ser responsables con nuestra gente, de ser responsables con nuestros abuelos, con nuestros niños, que de antemano, Mauro, y a toda la comunidad, las restricciones no se han levantado para estos grupos poblacionales. O sea, nuestros menores de 14 años y nuestros mayores de 70 deben quedarse en casa. Así es. Mire, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, porque hemos hablado ya un poco o entrado un poco en el tema de lo que es transmisión, precisamente para que ahondemos en ese tema de la transmisión, porque la gente de pronto no lo tiene muy presente y de pronto el tapabocas únicamente no es suficiente, sino que hay que tener presente muchísimas cosas, sobre todo en nuestros hogares, el tema de los zapatos, el tema de la ropa, hay muchas cosas que contarle a la gente cuando volvamos de comerciales en el programa En Profundidad. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Participa con nosotros de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía. Además, los miércoles a las 3 de la tarde desde la Basílica Santuario de San Judas Tadeo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. América TV, santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos.
América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia, más posibilidad, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Iniciamos el segundo bloque del programa En Profundidad, que sea esta la oportunidad perfecta para darle la bienvenida a las personas que recién llegan y se conectan con nosotros a través del canal América TV, a todas estas personas que nos ven incluso en otras poblaciones del departamento de Antioquia, del oriente antioqueño, como mínimo, a todos ellos un agradecimiento y un abrazo por estar conectados con nosotros nuevamente hoy con un tema que es trascendental. Muy bien, doctor, antes de hablar precisamente de lo que son, cómo es la transmisión de este virus, hablemos muy rápidamente de cómo afecta nuestro cuerpo cuando nos infectamos. Bueno, lo primero que debemos saber es que el coronavirus al ingreso tiene un periodo de incubación. Sí. Incubación es un término que nosotros utilizamos para el punto en el que el paciente se contaminó o se contagió, sí, y empieza a manifestar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Entonces, lo primero que todo es la fiebre. Fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Por eso le solicitamos a todos los pacientes que tengan la posibilidad de tener un termómetro que les indique adecuadamente su temperatura. Sí. El segundo síntoma cardinal indiscutiblemente es la tos. El coronavirus, hasta en un 68% de los pacientes, según la información que nos llega desde China, y de los cortos estudios, porque vuelvo y te digo, apenas llevamos conociendo esta enfermedad aproximadamente 5 meses, indican que la tos está presente hasta en un 68% de todos estos pacientes. Uh-huh. Hablamos de pacientes que pueden presentar fatiga, cansancio, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero también hay una miscelánea de variaciones, Mauro. Mira, por ejemplo, hay mucha gente a la que la gripa le pega de esa manera. Correcto, Mauro. Por eso estábamos hablando al principio, dentro de las generalidades, que el COVID-19, o como nosotros los conocemos como el SARS-CoV-2, es un virus que genera procesos respiratorios. Uh-huh. Es similar a todos los otros virus que generan síntomas respiratorios en esta época invernal. Claro. De ahí que en este momento también hay otra alerta. La vacunación que se viene realizando dentro de los hospitales, porque no es solo el Hospital de Santuario que viene adelantando esas campañas de vacunación, sino toda la red de hospitales del país. Tenemos que estar muy atentos porque se nos van a conjugar dos cosas: los virus a los cuales generalmente se presentan y el coronavirus. Pero retornando al coronavirus, dentro de esas misceláneas hay pacientes con coronavirus, Mauro, que pueden debutar con diarreas. Claro. Y están descritos. Hay pacientes que pueden debutar con rosetas, con manchas en el cuerpo, que están más o menos en el 1-2%, pero hay una población que nos preocupa mucho: los pacientes con comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad, Mauro? Una enfermedad previa. Exacto, Mauro. O sea, son los pacientes que tenemos en casa que no necesariamente son ni menores de 14 años ni mayores de 70, pero que según el gobierno deben permanecer con medidas de restricción porque son diabéticos, hipertensos, obesos, tienen problemas de colesterol o de triglicéridos, son pacientes que están inmunosuprimidos, o sea, personas que consumen medicamentos para el sistema inmune, pacientes que tienen hipotiroidismo, cáncer. Uh-huh. Todos ellos son pacientes que por sus antecedentes, Mauro, se facilita que puedan desarrollar las complicaciones más letales del coronavirus. Sí. La relación del coronavirus con el cuerpo, Mauro, todavía sigue siendo objeto de debate. Sabemos que al principio pensábamos que eran las neumonías las que mataban a los pacientes. Uh-huh. Hoy en día sabemos que el coronavirus tiene una gama más grande de complicaciones, que van desde trastornos en la coagulación hasta choques sépticos. También genera infecciones en el sistema nervioso central, porque se han reportado casos
de infecciones virales a nivel de este órgano. Es que no tiene una sola forma de atacar el cuerpo. No tiene una sola forma, Mauro. Lo que pasa es que la gran mayoría de veces los signos y síntomas que nos han socializado a diversas redes, las noticias, etcétera, responden al gran patrón de la población. Pero hay fracciones de la población, Mauro, que presentan síntomas muy distintos y variados. Entonces el gran llamado es a estar muy atento de que no se presenten síntomas en estas poblaciones de riesgo, a que no se presente algo gravísimo que es la fiebre, para nosotros los accesos de todos, como vengo diciéndote, y que tengamos presentes de que todos ellos deben ser evaluados oportunamente para tratar de identificar las potenciales complicaciones que puede presentar un paciente. Así es, muy bien. Y ahora hablemos un poco de una persona santuariana normal o una persona normal que se dispone un día, respetando su pico y cédula, a ir a mercar. ¿Cómo puede contagiarse esta persona ya que estamos en la calle y en contacto con otras superficies y que además no usa muy bien el tapabocas? Listo. Entonces, lo primero, cualquier santuariano, y extrapolado, como tú dices, a cualquier colombiano o a cualquier ciudadano del mundo. El primer factor de riesgo que corre cuando sale de su casa es que no emplee su tapabocas. Su tapabocas para llegar a sitios donde es posible que exista cierta, se vaya a vulnerar las condiciones de distanciamiento. Entonces, problemas con el tapabocas tenemos muchos. Lo primero, todos los tapabocas no cumplen las condiciones necesarias para estar circulando en el mercado. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Comprar tapabocas que tengan las recomendaciones, sino que le preguntes al boticario, al farmacéutico o al lugar de confianza, que el tapabocas que te esté vendiendo sea un tapabocas que mínimamente tenga un registro INVIMA. Con ese registro INVIMA, ¿qué nos estamos asegurando nosotros? Que ese producto ha tenido la certificación por parte de un organismo de control del Estado que avala su uso y las condiciones de venta. Lo segundo, como vos lo decías, Mauro, las personas emplean el tapabocas y no se dan cuenta que el mismo tapabocas se convierte en un punto de infección. El tapabocas tiene dos superficies, una que está expuesta, que sería esta cara que ustedes me están viendo en este momento y que le estoy brindando a Mauro, pero hay otra cara interna que es la que está entrando en contacto con mi superficie, con mi rostro. Esa cara está tan contaminada como la cara externa. Entonces, estar manipulando el tapabocas, Mauro, constantemente, y tras haber estado en contacto en esa salida a mercar o a realizar cualquier otra actividad económica, hace que yo pueda generar en mi tapaboca un fómite. O sea, que mi tapabocas sea un sitio de contacto. Con ese fómite regrese a mi casa. Claro, porque lo acomodé, cogí la bolsa del mercado, volví, me acomodé el tapabocas, pagué con lo que compré, me apoyé en una puerta, saqué las llaves, todo esto, me rasqué la cabeza, un sinfín de cosas a partir de aquí. Exacto. O sea, eso es lo que yo quiero que quede muy claro, Mauro. Es una barrera de protección personal, es un EPP, muy básico. Es un elemento de protección personal, que es una sigla. Pero a su vez, cuando yo no utilizo un elemento de protección personal bien, Mauro, se vuelve un fómite, un elemento contaminado que puede hacer que otras personas se contaminen. Yo puedo llegar a mi casa, a nuestras casas, donde están nuestros abuelos y nuestros niños, y dejar ese tapabocas abandonado. Él entra en contacto con una superficie con la cual luego otra persona entra en contacto y fácilmente se genera una transmisión. Entonces el tapabocas es necesario, pero también es necesario generar una cultura de el empleo del tapabocas. El tapabocas no debe ser manipulado, debe ser instalado con las manos limpias antes de salir de la residencia, no debe manipularse mientras que estoy fuera de mi casa. Y para hacer el retiro del mismo, debo lavarme las manos nuevamente, que es lo primero que debemos hacer cuando lleguemos a la casa, retirarlo y disponerlo en un lugar adecuado. Eso es fundamental. Lo segundo, salgo de mi casa, estamos analizando el caso del santuariano como tú me lo ponías,
Sale su santuariano muy juicioso, se lavó sus manos, se colocó su tapabocas y se dispone a realizar una de esas actividades económicas permitidas. Llega al banco y en el banco se permite la aglomeración. Sí. En este caso, no estamos diciendo que el banco se lo facilite, estamos diciendo que en este momento hay 2 o 3 personas que se reúnen voluntariamente a establecer una conversación. Está vulnerando el distanciamiento social. Claro. Ahora, volvemos al tema de la conciencia. Volvemos al tema de la conciencia, Mauro. O sea, cualquier santuariano en este momento se ha dado cuenta de que las autoridades municipales han establecido, en cabeza del doctor Juan David Zuluaga, nuestro alcalde, han establecido todas las medidas. Todo se encuentra señalizado. Tú has visto, Mauro, que hay unas pequeñas marcas en los andenes. Esas marcas están establecidas para tener mínimamente 2 metros de distancia. Sí. Cuando yo vulnero la distancia, también estoy, pero con tapabocas, ¿qué estoy generando? Que hay otras partes de mi cuerpo o de las prendas que llevo puestas que pueden ser sujetos de transformarse en fomites, o sea, de contaminarse. Y ahí el regaño del principio, Mauro, que claro, por fin empatamos esa primera parte con esto. Mauro, mira, hablábamos de que hay muchos accesorios. O sea, que incluye todo, aretes, todos, collares, las relojes. aretas, los collares, los relojes, las pequeñas manillas. Gafas con marco metálico. Todas ellas, perfectamente. Si usted es percatado, yo mis gafas las manipulo lateralmente, no sobre la parte que tengo expuesta para fijarlas completamente. Sí. Porque reconozco que esta parte frontal es sujeto de contaminación. Pero las personas salen con toda esta cantidad de elementos que por la proximidad son sujetos de contaminarse, incluyendo las prendas. No solo estamos hablando de los aretes, del cabello, de los collares, de los anillos, de los relojes, de las sino manillas. también del zapato que usamos También para... del zapato. O sea, cada cosa que esté en el exterior es sujeto de transformarse en un fómite. Exacto. Entonces, la recomendación, salgamos con muy pocos elementos, Mauro. Por eso yo te decía, Mauro, guárdate el anillo. ¿Por qué? Porque ese elemento tú ya lo estás manipulando, aparte que dificulta el lavado de manos. Hay muchas personas que se lavan las manos con sus anillos y ese anillo se convierte en un obstáculo para que haya un lavado de manos que sea efectivo adecuado. y eficaz sobre... exacto, adecuado. Entonces, no salgamos a la calle con todos esos elementos, porque van a ser mayor número de elementos para descontaminar, Sí. y eso genera más procesos y va a hacer que nuestra vida en medio En de algún esta momento pandemia... vamos a fallar. Correcto, Mauro. O sea, tratemos de evitarlo. Frente a la ropa, Mauro, preferiblemente siempre utilizar manga larga. ¿Por qué? Porque cubre las superficies, son menos superficies expuestas. En este caso tú estás bien, a mí me tocaba retirarme mi bata de protección, que es una bata manga larga, pero no la podía sacar del hospital para venirme claro, hasta acá, porque estaría haciendo lo mismo, estoy sacando un elemento que se supone que está en riesgo de ser contaminado a traerlo a otro espacio, como sería el set de grabación. Entonces, la manga larga nos protege. ¿De qué? De que mis áreas expuestas ya no estén expuestas. La ropa que llega de la calle debe llegar directamente a la lavadora. ¿Qué no debe ingresar a mi residencia? ¿O con qué no debo contaminar? Con los zapatos, Mauro. Los zapatos para nosotros en este momento es una superficie de contacto directo con diversas sustancias. Todos sabemos que la calle, pues obviamente por sus condiciones, es algo que facilita la transmisión, por lo que hay muchas sustancias. Vuelvo y te digo, muchas cosas pueden caer sobre la acera, muchas situaciones se pueden presentar para facilitar. Sí. Entonces, mis zapatos no deben ingresar a la residencia. Ahora, los zapatos requieren una higiene, lo pueden hacer con hipoclorito. Aquellas personas que han conseguido sustancias como el amonio cuaternario también lo pueden realizar. Pero lo más importante, si yo no tengo a la mano por mi situación económica, por diversas situaciones, la primera medida es no entrar. ¿Qué se recomienda, Mauro? Que a la entrada de la casa establezcan un punto límite hasta el cual se puede entrar con el calzado. Sí. En ese punto yo me calzo y me descalzo, dejo mis zapatos e ingreso a la residencia. ¿Cuál es el camino inmediato a seguir, Mauro? El baño. Ahora, ¿qué pasa con las bolsas que traía? Esas bolsas, Mauro, deben ser sujetos de desinfección. O sea que debo rociar sobre toda su superficie
mínimamente un alcohol a 70 grados. Si tengo hipoclorito también lo puedo preparar con hipoclorito o el famoso Clorox, pues. Sí. Y debo tener un especial cuidado con cada uno de los elementos que hay dentro de ellas. De ser posible, desinfectarlos. Y luego, si son sujetos de manipulación segura dentro del hogar. Las medidas son muchas, Mauro, pero yo creo, Mauro, que la medida más importante se llama conciencia. Lamentablemente, Mauro, no la venden como el alcohol que podamos comprar. Véndame 1 litro de conciencia. Pero queremos hacer un llamado muy especial. Mauro, yo recuerdo en este momento, ahorita hablando contigo, en mi universidad había un letrero como con las letras de Coca-Cola y decía, tome conciencia. Y yo pienso que ese es un gran llamado, Mauro, tomemos conciencia de esta situación y del riesgo que representa. Así es, pues nos queda, digamos, la enseñanza en este bloque, segundo bloque, nos queda la enseñanza de que tenemos muchos elementos que pueden convertirse en, valga la redundancia, elementos de transmisión para esta enfermedad que tiene alta letalidad y tiene alto índice de contagio, así que depende únicamente de nosotros, como lo dice el doctor. En el siguiente bloque entregaremos básicamente muchísimas más recomendaciones y les enseñaremos a manipular algunos elementos que deben tener en cuenta para esta época en la que estamos viviendo hoy en día. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV, Santuariano como vos. Santuariano como vos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Participa con nosotros de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía. Además, los miércoles a las 3 de la tarde desde la Basílica Santuario de San Judas Tadeo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. América TV, Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos.
Este es el último bloque del programa En Profundidad y continuaremos sobre todo contándoles un poco a ustedes sobre lo que siguen siendo las medidas preventivas, que son las que hay que reforzar y las que, aunque muchas veces puedan darle un poco de incomodidad o malestar a la gente, son las únicas que nos pueden ayudar a sacar esta enfermedad de nuestro presente. Y bien, hablábamos de la conciencia, doctor. Vi una noticia de un medio internacional donde citaban el método sueco. Resulta que usted en el primer bloque puso como ejemplo a Corea del Norte por el tema de las pruebas masivas y para identificar los asintomáticos, que son focos también de contaminación. Pero en Suecia, o Suecia más bien, es uno de los pocos países que no se puso en cuarentena y adoptó por la conciencia de sus habitantes. Si una persona iba a un restaurante y el restaurante tenía cierta cantidad de personas, esa persona automáticamente da la vuelta y se va, porque no debe entrar ahí. Esa conciencia, usted dijo, no la venden. Esa conciencia de pararse a 2 metros en las marcas que ya se pusieron, tampoco nadie puede obligar a la gente a que lo cumpla, porque en algún momento el policía se va de descanso. Las personas que están encargadas no pueden hacer esto. ¿Qué hacer con la gente que cree que esto es mucho? ¿Qué hacemos con la gente que cree que esto es mucho? Pues, Mauro, mira, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Lo primero que todo son las medidas que son las que a nadie le gustan, las punitivas. Sí. En este momento existe unos dictámenes muy claros para la policía desde los entes judiciales donde podemos impartir comparendos a la gente. Sí. Podemos educar desde casa, que es mucho más importante. Hay que ser muy claros de cómo debemos salir, tenemos que tener en claro de quiénes deben salir y quiénes no deben salir. Pero debemos tener en cuenta de que la conciencia no puede emerger del hecho de que yo tenga a alguien encima obligándome Exacto. a cumplir, porque es que eso no es un acto de conciencia, eso es cogerme a mí con las manos en la masa, Sí. ¿cierto? Hablando de Suecia, yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de conocer los países escandinavos y yo le contaba a mis amigos con mucha experiencia que yo no veía policías, yo veía letreritos que decían respete la ley de un policía y la gente no necesitaba tener la figura de autoridad en carne y hueso para saber que el cumplimiento de la norma venía en algo para el bien común. Claro. Aquí el problema es el bien común, Mauro. Debemos entender que cuando alguien cumple, me está cumpliendo a mí indirectamente. Y cuando yo le cumplo al santuario, cuando yo le cumplo a guardar las medidas de distanciamiento social, cuando yo le cumplo al uso del tapabocas, le estoy cumpliendo al santuario. Le estoy cumpliendo a mi gente, le estoy cumpliendo a mis abuelos, le estoy cumpliendo a mis niños. Entonces, debemos llevarnos las manos al corazón para saber que no es por mí lo que estamos haciendo, es por el otro, es por el cuidado. Y eso no puede ser algo transitorio, Mauro, porque es la misma actitud que me lleva a combatir otros males que son más epidémicos, por ejemplo, como la corrupción. Sí. Hay otros grandes males que en este momento nos aquejan, pero el llamado es a ponerse la mano en el corazón y a cumplirle al santuario. No porque el otro me vea, no porque el otro me diga, es porque yo quiero a mi pueblo, es porque yo quiero a mi comunidad, porque al final de esto, Mauro, queremos vernos todos juntos. Mauro, ¿quién no sueña con unas fiestas del retorno otra vez en paz, Claro. en tranquilidad, compartiendo con nuestros amigos, viendo esa alegría de podernos ver, de reencontrarnos? Y la forma como se vivió la Semana Santa, por ejemplo. Exacto, y que hay cosas que se extrañan, hay cosas muy difíciles para la gente. Este es un pueblo donde el catolicismo pesa y donde las tradiciones pesan. Es un pueblo con historia. Y cuando yo a un pueblo le empiezo a quitar estas cosas, por ejemplo, como lo que tú mencionabas, el fervor religioso, sus manifestaciones, a nosotros nos debería más que doler, es proponernos, ponernos metas como sociedad de decir, esto tiene que acabar y yo hago parte de la solución. Y la solución comienza como lo veíamos en el bloque anterior, Mauro, con el video. Sí. Empleemos bien el tapabocas, pero lavémonos también bien las manos. No le estamos pidiendo grandes cosas al santuariano ni a la comunidad en general. Estamos pidiendo, ahí colócate bien el tapabocas, no lo manipules. Y con el lavado de manos, por ejemplo, como lo acabamos de ver, Mauro,
Es algo que es sencillo, es costo efectivo, Mauro. Las personas piensan que se trata de instalar cámaras de lavado de 5, de 10, de 18, de 50 millones de pesos. No, se trata de tomarnos 60 segundos, Mauro. 60 segundos, que es lo que dura un buen lavado de manos, y decir que me distancio 2 metros y que tengo 0 excusas, que es lo más importante que nosotros estamos dejando a toda la comunidad del santuario desde el hospital. Les decimos, lávate las manos entre 40 y 60 segundos, 2 metros de distancia y 0 excusas. Muy bien, hay en algunos medios de comunicación también hemos visto a través de redes sociales, es mucho lo que se ha creado en torno a esto y tiene que ver precisamente con el lavado de manos. Además del tiempo, también hablamos de cierta regularidad y cierta cantidad de veces. ¿Qué es lo que se recomienda y por qué? Una persona que permanece en su casa debería también lavarse las manos esta cantidad de veces, ¿o es para las personas que están teniendo este contacto por fuera? No, Mauro, muy buena pregunta. Mira, un lavado de manos eficaz dura entre 40 y 60 segundos, como te venía diciendo. Sí. Ahora, una persona que no está saliendo sí tiene condiciones para lavarse las manos, aun cuando no esté en contacto con el exterior y el riesgo de esos elementos contaminados que llamamos fómites. Sí. Mira, hay procesos que lo requieren. Por ejemplo, antes de la manipulación de los genitales para entrar al baño, deben lavarse las manos. Al salir, deben lavarse las manos. Antes de entrar en contacto con los alimentos, deben lavarse las manos. Al finalizar, deben lavarse las manos. Cuando están lavando ropa, cuando la están depositando o organizando, y no es un lavado de ropa manual, Claro. donde sus manos no tienen contacto con el agua ni con el jabón, deben lavarse las manos. Si tú ves una ama de casa, por ejemplo, organizando la ropa, nuestras mamás son muy juiciosas, que los pantalones estén al derecho, revisan los bolsillos, que las moneditas no se queden. Date cuenta de que en ese momento esa mamá está manipulando ropa que estuvo en la calle. Sí. Y la precaución es, terminé de manipular, ¿qué voy a hacer? Me voy a lavar mis manos. Las mascotas, Mauro, las mascotas llegan de la calle, deben tener una higiene mínimamente de sus patas. Luego con esas mascotas nosotros entramos en contacto. ¿Qué debo hacer yo después de mostrarle mi afecto a mi perro? Que es una cosa completamente normal. Sí. Debo lavarme las manos, Mauro. Porque los perros, obviamente por su conducta, ellos tienden a oler, a entrar en contacto. Tienen ese contacto con lo que hablábamos Exacto, anteriormente. y luego yo toco al perro, lo veo como si no fuera un fómite porque lo interiorizo, es natural en mi casa, es otro miembro más de mi residencia, y luego con esas manos contaminadas voy donde mi bebé, voy donde mi abuelo, voy donde mi esposa. Debo lavarme las manos. Estuve realizando limpieza del domicilio, me dispongo a servir alimentos o hacer otro trabajo en limpio. ¿Qué debo hacer? Lavarme las manos. Así es. Entonces, sí ves que hay muchos momentos dentro de la vida cotidiana al interior de una residencia donde el lavado de manos no es por el COVID, es un hábito de salud pública. Sí. Entonces, apenas, y es algo fundamental, Mauro, que yo le agrego a esto, es que todo es para bien. En este momento esta pandemia nos está enseñando a ser más limpios, más higiénicos dentro de nuestros procesos. Nos está enseñando a lavarnos las manos, a hacerlo antes, durante y después de muchas tareas, y que si lo hubiéramos tenido como sociedad, ahorita que tú demarcas a una sociedad del primer mundo como referente, muchas de estas cosas nos fueran naturales. Claro. Pero como no nos son naturales, Mauro, normalmente nosotros presentamos una resistencia al cambio. Muy bien, hablamos de generalidades del COVID-19, hablamos de focos de transmisión y ahora hablamos un poco de las recomendaciones que hay que tener. Simplemente no estamos acostumbrados, pero no son difíciles de adoptar. Un último mensaje para toda la gente del santuario que nos ve en este momento y para la gente del Oriente que quizá pueda estarnos viendo. Y pues hombre, ya esto hace rato que la gente debió darse cuenta que es real, que es muy real y que está con nosotros. ¿Cuál sería ese mensaje para la gente? El primer mensaje para todos es quédate en casa. El aislamiento no ha terminado. Estamos en una fase de un aislamiento inteligente. Y les pedimos, por favor, que ustedes hagan parte de ese granito de arena que necesitamos para volver a reencontrarnos.
Necesitamos que tengan en cuenta que la vida cambió, y no nos cambió a nosotros los santuarianos nada más, nos cambió a los antioqueños, nos cambió a los colombianos, a los latinos, a todos los ciudadanos del mundo nos cambió la vida. Les pedimos que hagan lo mejor para que allá afuera, cuando les toquen salir, ustedes no se transformen en un riesgo para sus casas, para sus residencias. Cero excusas, cero excusas. No debe haber excusas para combatir al COVID. Y los invitamos a que tengan presente el lavado de manos, la adecuada manipulación del tapabocas y el distanciamiento social. Doctor, infortunadamente se nos acabó el tiempo en el programa En Profundidad. Esperamos que más adelante, cuando nos sentemos aquí a hablar de este tema, sea sin tapabocas. Sea sin tapabocas y que podamos tocar otras cosas, que podamos dar a conocer otras cosas, o que al menos el panorama sea muy diferente gracias al comportamiento de la gente. Por lo pronto, muchas gracias a usted por su tiempo. A ustedes muchas gracias a ti, Mauro, gracias al programa En Profundidad por invitarme, y a toda la comunidad del Santuario del Oriente Antioqueño que nos ve. A todos ellos, mucha fuerza, mucho ánimo, bendiciones desde su hospital, y esperamos reencontrarnos nuevamente sin tapabocas. Así es, a todos ustedes que nos vieron también, un agradecimiento muy especial, un abrazo así a la distancia. Tenga presente las medidas de prevención, las recomendaciones, tenga presente también que cuando sale a las calles lo ideal es que no toque nada que no necesite, y por más que se encuentre con un ser querido, es mejor un guiño de ojo, un pulgar arriba, y no algo para lamentar en un futuro. De esta manera nos despedimos, y recuerden que más adelante nos vemos con más contenido a través del programa En Profundidad. Un abrazo fuerte para todos.